Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easy Promos TV, tu canal de marketing y redes sociales. Os he seleccionado las mejores noticias de la semana. Si quieres estar bien informado, no puedes faltar a la cita de cada lunes. Bueno, ¿queréis empezar? ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! Los Shoppable Ads llegan a las imágenes de Google. Google ha anunciado que se encuentra probando un nuevo formato publicitario, las llamadas Shoppable Ads, que saldrán en los resultados de imágenes de su motor de búsqueda. Estos Shoppable Ads llegan algún tiempo funcionando con gran éxito en Instagram y ahora llegan a las búsquedas de Google. Así lo ha anunciado la compañía durante la conferencia de Retail ShopTalk celebrada en Las Vegas. Por lo tanto, a partir de ahora, Google permitirá a los negocios etiquetar productos en las fotos de los resultados de sus búsquedas. Entonces, gracias a esto, se acorta el journey de compra de los usuarios. Pero bueno, este nuevo formato se encuentra en fase de prueba, así que habrá que esperar. LinkedIn expande su nueva sección de Trending Topics. LinkedIn, la red social profesional de Microsoft, también mostrará a los usuarios las tendencias de última hora. Un listado con los temas de los que más se está hablando en esta red social. Esta especie de Trending Topics no son seleccionados por un algoritmo, como puede ocurrir en Twitter, donde se mide la cantidad de comentarios novedosos sobre un determinado tema, sino que aquí en LinkedIn son los temas seleccionados por el equipo editorial de la red social. Este equipo realiza una labor de curación de contenidos. La nueva funcionalidad solo está disponible para unos pocos usuarios, la mayor parte, curiosamente, habitantes de la India. TikTok prohíbe que los menores de 13 años puedan subir contenido. Hace unas semanas, la red social TikTok ha empezado a prohibir que los usuarios que no hayan cumplido 13 años puedan crearse un perfil o generar contenido. Se trata de un golpe muy fuerte para esta plataforma que ha tenido mucho éxito entre los jóvenes en los últimos tiempos, con más de 1.000 millones de descargas. Y es que al enfocarse en una audiencia joven era inevitable que interesase incluso a los niños. Pero con ello, estos han estado expuestos a ciertos peligros. Es por ello que este cambio en su política no es una acción que hayan tomado libremente. Se trata de una respuesta a una sentencia de hace unas semanas sobre las leyes de privacidad infantil, donde recibieron una sanción ejemplar, como ya explicamos aquí la semana pasada. La medida tiene efecto retroactivo y muchos jóvenes han visto cómo han borrado sus cuentas y sus vídeos. El 80% de los internautas usan las redes sociales a diario. Según la encuesta Usuarios de Internet navegantes en la red de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, el 45% de los internautas españoles está permanentemente conectado, porcentaje al que habría que sumar el de aquellos que se conectan varias veces al día. Entre unos y otros superarían el 90% de la población. Además, el 66,3% de los internautas afirma utilizar Internet durante 2 o más horas al día. También, el 80% de la población internauta asegura emplear las redes sociales a diario. Y Facebook aún ocupa la primera posición, con el 80,9%. Por otra parte, la encuesta muestra cómo el teléfono móvil se consolida como el principal dispositivo para acceder a Internet. Y es que el 90,1% se conectan a través de él. Y le siguen el portátil con un 68,7%, el ordenador de sobremesa con un 55,9%, la tableta con un 47,7% y la televisión con un 27,1%. El 43% de los españoles ya realiza sus compras online con el móvil. Según un informe de la consultora Ipsos sobre el comportamiento de los consumidores ante las compras online, el 43% de los españoles realizó al menos una compra mediante su smartphone o tablet. España se sitúa en el puesto número 13 a nivel mundial en cuanto a compras a través del móvil, situándose en cuarto lugar en Europa. Y es que en España el proceso de compra empieza la mayoría de veces a través del teléfono móvil, ya que ahí vemos los productos que vamos a adquirir. Pero la transacción final, es decir, el intercambio de dinero por el servicio o el producto, todavía lo realizamos mediante el ordenador. Así, el informe demuestra que un 71% de las compras por Internet en España se hacen aún por el ordenador. Las categorías que más se compran online en España son la ropa, los viajes y los libros.
Zuckerberg dice ahora que Facebook se centrará en el cifrado y la privacidad. A través de un extenso comunicado, Mark Zuckerberg dio a conocer medidas globales sobre Messenger, WhatsApp, Facebook e Instagram. Y es que ahora buscará cambiar el enfoque público, global y de mayor alcance hacia una plataforma más íntima a través de comunicaciones efímeras que estén cifradas. Zuckerberg se refiere a que ahora, en lugar de estar en una plaza pública donde cualquiera nos puede ver y escuchar, pasaremos a estar en el salón de nuestra casa con unos cuantos invitados y con mensajes que desaparecerán al poco tiempo. Según Zuckerberg, el cifrado será una de las claves en el futuro de Facebook. Incluso aseguró que estos movimientos implicarán muchas concesiones, y es que es probable que incurra en faltas a la ley, ya que mantener estos principios de la privacidad y el cifrado puede significar que sus servicios se bloqueen en algunos países, ya que muchos países también reclaman tener acceso a estos datos. Pero eso es un riesgo que Facebook está dispuesto a enfrentar, ya que, según Zuckerberg, no cree que almacenar datos de personas en algunos países sea lo suficientemente seguro para crear la base e infraestructura de Internet seguro y confiable. El CEO de la compañía también adelantó que invertirán en hacer que la mensajería privada sea aún más privada, y lo quiere hacer a través de mensajes efímeros que se eliminarían de forma predeterminada después de un mes o un año, donde se le permitiría al usuario elegir unos segundos o minutos. Veremos si Zuckerberg realiza todo lo que promete. Zuckerberg empieza la batalla legal contra la venta de seguidores en Facebook e Instagram. Zuckerberg también ha decidido dar un paso más en su lucha por mantener su red social lo más limpia y clara posible. Y es por ello que ahora planta cara en contra de la venta de seguidores en Facebook e Instagram. Y lo hace por vía legal. De esta forma se inicia la lucha por medio de una demanda presentada ante un tribunal federal de Estados Unidos contra 4 empresas y 3 individuales en China. De acuerdo al comunicado oficial, además de la venta de seguidores en Facebook e Instagram, estas empresas también afectaban a otros proveedores de servicios online, incluidos Amazon, Apple, Google, LinkedIn y Twitter, además de promover los me gusta en las publicaciones. Workplace de Facebook alcanza los 2 millones de usuarios de pago. Tras 2 años en el mercado, Workplace de Facebook cuenta con más de 2 millones de usuarios que están pagando cada mes. Workplace by Facebook es una especie de versión profesional de la red social. Esta pretende poner en contacto a todos los empleados de una empresa u organización a través del teléfono móvil. Entre las compañías que se han adherido en los últimos 2 años se encuentran algunas marcas globales como Walmart, Heineken o Booking.com, así como empresas de rápido crecimiento como Spotify o Deliveroo, así como también ONGs como UNICEF y Save the Children. Y es que con funciones como el Messenger de Facebook, videollamadas, publicaciones y grupos, ha proporcionado una sencilla y segura forma para que las personas compartan su conocimiento y formación. Así, en el último año, empresas como Nestlé, Vodafone o Telefónica han confiado en la plataforma para conectar a sus empleados. La razón se encuentra en que Workplace es capaz de crear un valor de negocio que perdura y aumenta el impacto que los equipos tienen en su organización, además de mejorar la relación con sus clientes. Pensad que actualmente hay más de 150 empresas que tienen más de 10.000 usuarios en Workplace. Asimismo, Workplace ha creado integraciones con compañías como Microsoft, Google, Servinew, Okta, Vogue o Netscope, para que los clientes obtengan más de las aplicaciones SaaS que ya utilizan. El streaming representa el 75% de la facturación total de la industria musical estadounidense. Pues sí, curiosos, 3/4 partes del volumen de negocio total de la industria de la música en Estados Unidos se genera mediante plataformas de streaming. Y es que el año pasado las ventas de plataforma de streaming musicales aumentaron en un 30% hasta alcanzar los 7.400 millones de dólares. Las emisoras de radio online son las que más han crecido, la que registraron el mayor aumento, ya que sus ingresos aumentaron en un 46,1%. También aumentan los servicios de suscripción como Spotify, Apple Music y Tidal, como también los servicios financiados por publicidad, como YouTube, Vevo y el servicio gratuito de Spotify. En cambio, las ventas generadas por las descargas de música ha caído por debajo de la de los soportes físicos, como el CD o el vinilo. Y es que, curiosamente, las ventas de vinilo volvieron a aumentar en un 8%
hasta los 419 millones de dólares, la cifra más alta desde 1988. Instagram permitirá a las marcas promocionar los posts de sus influencers. Instagram ha anunciado que comienza a testar un nuevo formato publicitario de branded content. Este nuevo formato permitirá a las marcas promocionar posts de los propios influencers. Y es que el marketing de influencers en Instagram ha generado ya, en 2019, más de 2.000 millones de dólares. Como sabéis, con más de 1.000 millones de usuarios activos mensuales, la plataforma es el escaparate publicitario preferido de las marcas. Por ello, la red social comienza a probar nuevos formatos de branded content, con los que ofrecer a los anunciantes un mayor alcance de los posts. De esta manera, la plataforma pondrá a disposición de las marcas la posibilidad de promocionar los posts de sus influencers de la misma manera que ahora lo pueden hacer con sus anuncios. Esta herramienta se suma a la amplia oferta que la red social pone a disposición de las marcas, aunque los retos siguen siendo importantes, especialmente en lo que a medición respecta, ya que la falta de datos fiables se ha convertido en la preocupación de muchos marketeros, que, a pesar de todo, siguen viendo en el marketing de influencers un diamante en bruto. Y bueno, hasta aquí las noticias más interesantes de esta semana. La semana que viene, más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Por cierto, coméntame qué noticia te ha gustado más o qué te ha parecido más interesante en los comentarios. Los leo todos. Y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí en Easy Promos TV, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales: Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.